Arratsaldeon Danori. Buenas tardes a todas y a todos. En este 4 de mayo. Este 4 de mayo un poco especial porque hoy no hemos tenido sesión de mañana. Y de verdad, no sé si a vosotros, pero a mí desde luego se me ha hecho súper raro. Nos faltaba algo, a mí por lo menos, hoy a la mañana, para poder, no sé, un día bastante raro. Bonjour, bon dia a tots, bons días, arratsaldeon. Y buenos días a todos los que nos seguís, que según estoy viendo, nos estáis siguiendo desde un montón de sitios, como siempre, desde Folgueroles, desde Barcelona, desde Madrid, desde Cáceres, Huesca, bueno, La Rioja, Durango, Santurtzi, Luxemburgo, London, Sestaotik, Aiguamolsetik, Bruselas-etik, bonjour, bonjour Dominique, Asturias-etik, Madrid, Bilbo, Zumaia, Terrassa, Donostitik, Viladecans-etik, Fuenlabrada, bueno, y todos los que me dejaré, Allariz, también por supuesto, Cáceres-etik, Huesca-etik, Barcelona-etik, Arratsaldeon, bai. Buena tarde, Gonzalo. Se dice así, Arratsaldeon. Perfecta. Ay, hijo, pues a nosotros se nos ha hecho súper corta la mañana. Yes, an amazing day, Alberto. Se nos ha hecho súper corta porque hemos estado preparando un montón. Bueno, todo lo que tenemos que poner en marcha para poder abrir el centro. El Urdaibai Center, que algunos lo conocéis, otros no, pero claro, ahora estos días son importantes a la hora de coordinar de cómo va a ser el retorno a esa nueva normalidad, ¿no? Que nos ha costado sobrevivir a vosotros, a favor. Nos hemos acordado hoy a la mañana, un montón. Hemos estado además hoy reunidos aquí, por lo menos 4 personas del Urdaibai Center, hablando del tema. Y bueno, seguiremos. Y bueno, Joana nos dice aquí, el calor, que parece un invernadero. Pues, ¿qué queréis que os diga? Ahora mira, ha bajado 1 grado, 27 grados, pero marca en la estación de Euskalmet, aquí arriba, en el tejado, en este sitio donde estoy enseñando, que se ve como una antena, que hoy a la mañana también han venido los de Euskalmet, como todas las semanas vienen, a controlar la estación meteorológica, que cada 10 minutos en vivo, o sea, en directo, tenéis en la página de Euskalmet todos los parámetros meteorológicos que os podéis imaginar, aquí, en esta estación de meteorología de Arteaga, que lo podéis encontrar en la página de Euskalmet, la Agencia Vasca de Meteorología. Pues hoy a la tarde no, hace 10 minutos había, ahora voy a mirar, pero 32,3 grados en este tejado. Parece ser que ahí en la Marisma marca menos, pero 32,3 grados. Bastante bochorno. Bueno, solo deciros que hoy a la mañana hemos despertado con 15 grados y un 95% de humedad. Y pues claro, un poco pegajoso. Y ahora mismo, la humedad ha bajado, por lo menos en el tejado donde está la estación, pero aquí ha sido un día bastante pegajoso, de bochorno. Y estamos esperando, según nos han dicho, bueno, esperemos que no llegue, ¿no? Ay, no me fastidies que se está... No.
Ay, no, la temperatura de Córdoba no. Desde Lucena también nos suelen seguir y tal. Y es increíble. En primavera tener 32 grados y medio aquí, pues es terrible, es terrible. Para la gente como nosotros que vivimos aquí a pie de marisma, pues os podéis imaginar el calor. No tiene nada que ver con ese calor que tenéis en el interior, aunque ahora en primavera, si es que está húmedo, ¡buf! Bai, esan dute, a ver, nos han comentado que esta tarde probablemente podemos tener una galerna, que es esa situación meteorológica que se da cuando se dan estos episodios de calor con viento sur, que aquí en Cantábrico, en la costa, pues por el efecto Foehn suben las temperaturas de una manera bastante acusada, bastante más que en el interior, y con la humedad existente y la temperatura que tiene también el mar, de repente con un pequeño cambio de viento se da esa cizalladura que comentamos, y es cuando entra la galerna, que es ese cambio brusco de temperatura con ese viento increíblemente fuerte que se puede dar en escasos minutos. Vientos que pueden llegar de 100 para arriba y mucho además, ¿eh? Son galernas que muchas veces aquí, un poco que estamos a 4 o 5 kilómetros de la costa, pues bueno, pues se dejan pasar, ¿no? Aunque, hay veces que se levantan las piedrillas del suelo y si te han pillado por ahí por la calle, pues te dan los pies y es algo increíble, ¿no? Pero ahora, no es el caso, pero si te pillan en la playa, que hoy creo que no creo que haya mucha gente en la playa, si no son gente de esos pueblos, pues la arena se levanta y es una situación un poco desesperante para todo el mundo, ¿no? Ostras, me he acercado a ver dónde puede estar la luna, ya que ayer a esta hora estaba a cierta altura en el horizonte, bueno, no en el horizonte, en el cielo, y estas fotos que nos manda Felipe con esos vencejos con la luna, ¡jo! De verdad, qué chulas, Felipe. Arratsaldeon, Chile Arte, Aupa Raimundo, que también nos sigues todos los días, a Oviedo también, un abrazo. No, y los pájaros no se caen, ¿eh? Lo que estoy mirando es a ver si... Josema, eso será grados Fahrenheit. En Lucena... Ah, no, grados centígrados. Lo has metido en el horno. En Esparreguera, en el prelitoral, a 25 grados, buena temperatura. Vale, Josema, desde Lucena, pero ostras, nos habías asustado. Ya estaríais todos cocidos. Y bueno, y estas imágenes de este cielo que está prácticamente despejado, pero con esa fina capa de nubes que en cualquier momento, de un momento a otro, en minutos, pues puede cambiar. He oído comentar también que puede llegar la galerna a partir de las 8 de la tarde. Nos manda aquí 32 graditos en Lucena. No está mal. Pues ahora tenemos aquí 32,3. Nos podemos comparar y todo. ¡Buah! Pero las aves, vamos a mirar. Luego tengo preparado unas cositas súper chulas. ¡Jo, qué gozada, Felipe! Vencejos copulando en el aire. Las aves, como veis, pues bueno, aquí están cerca del agua. Hemos visto unos baños
Y vamos, unos spas terribles que han estado haciendo hoy. 36 grados. No, no, no. En este momento no queremos. Jo, Pachi, qué imágenes más chulas de la luna. Y aquí veis estas garcetas, esta garceta común, pues, atusándose las plumas. Y tranquilamente. Jopachi, pues de verdad, chulísima la foto de esa luna. Hay que aprovechar, para sacar estos días esta luna creciente, que durante esta semana vamos a tener llena. No sé si es miércoles o el jueves, no me acuerdo. Aquí pues seguimos con la misma tónica que ayer. En la laguna, las aves que nos acompañan durante todos los días, estos ánades reales, las fochas, las garcetas, alguna garceta. Es que ricasco Enrique. Además Enrique, os digo, sabe un montón porque le conozco personalmente y anda haciendo como guía también en esas salidas que se hacen para ver cetáceos. Y por supuesto que para salir al mar pues tienen que saber todos estos fenómenos que se dan, ¿no? Como la galerna, que no me gustaría que pillara a nadie en el mar un fenómeno de estos. Galernas potentes que se han dado en esta costa. No, da la sensación que hemos puesto focos. No, es el sol. Hay una luz brutal. Además, es que ahora mismo a donde estoy enfocando está dando hacia de espaldas. Y podéis ver aquí todos los animales negros, como esta corneja, que reciben más irradiación del sol, pues con un calor brutal, que ahí están abriendo el pico para ventilarse. A ver si lo vemos ahora. Mira, ahí están con el pico abierto, ya que tienen que disipar ese calor que otros días pues les viene muy bien, pero que estos días no, una labor las que hacen Enrique y desde Ámbar, increíble. Una labor con cetáceos, con el compartir con la gente todo sobre los cetáceos, esas salidas programadas que desde Coechea, desde Coechea Urdaibai también se preparan. Increíble. Buah, Felipe, si vienes aquí tienes que conseguir, no sé cómo, pero los que vengáis aquí suele estar a tope, suele estar bastante llenito. Nos lo comentará Enrique, ¿no? Pero coger cita ya, o sea, que merece la pena el ir por ahí. Aquí nuestras ovejas, que con toda la lana que tienen un sitio para cobijarse, tienen un bosque para meterse, pero no, pues no sé, aquí están. Eso sí, ¿le veis qué respiración más rápida tienen, no? Una luz preciosa, de verdad, Pancho. Ese sol que nos está dando de espaldas. Bueno, la biodoramina también es necesario si salimos al mar. Yo suelo ir bastante, pero aún así, cada vez que voy, sobre todo con mi hermano, siempre me tomo una biodoramina. No sé si me voy a marear o no, pero será algo muchas veces, no sé.
de nuestro cerebro, ¿no? Pero por si acaso, mira, mira aquí rumiando tranquilamente, pero eso sí, con una respiración súper agitada, me imagino que por el calor, ¿no? Mira, Enrique nos comenta, en 1912, fue una burrada, salieron a pescar al mar, en esas chalupas que había entonces. Mira, y quizás tengo, a ver, sí, a ver, quizás tenga alguna foto de esas de Bermeo, del puerto de Bermeo, donde todavía se conmemora el día ese, que creo que fue en 1906 o 1912, creo, en agosto, una galerna brutal que pilló a todos los pescadores en el mar, pero no solo de Bermeo, de Bermeo, el Anchove, Lekeitio, Ondarroa. Y esa galerna, en esa galerna murieron, no sé si, igual meto la pata, no, pero 100 y pico personas, todos marineros. Es más, en esa época se comentaba lo de la galerna y se comentaba en Bermeo que era el pueblo de las viudas, ya que la mayor parte de la población familia se quedaron las mujeres, ya que los hombres habían desaparecido en esa galerna brutal que se llevó por delante más de 100 vidas. Y aquí esta preciosa cigüeña, que seguramente esta es la que está criando aquí al lado del Bercenter, aunque hoy no sé, yo hasta que corrobore no, tampoco lo vamos a abrir, pero según me han dicho que las cigüeñas de Guernica ya han vuelto a hacer el nido y que incluso han hecho la puesta. Bermeo se quedó sin marinos jóvenes, sí. No, Ángeles, a las ovejas dentro de nada, en junio, si viene el que nos suele ayudar a esquilar, las esquilamos y las dejamos súper bonitas. Estas también, pues igual que el confinamiento, pues pasarán por la peluquería. Ahora tendremos que pedir vez. 1912, es que ricasco, Vicente. Una galerna brutal donde murieron en aquella época. Mira qué buena. Estamos viendo a una oveja y debajo un estornino a la sombra, a Barban. No sé si os fijáis, pero debajo hay tranquilamente a la sombra, pues comiendo los insectos que pueda haber. Eso sí que se llama aprovechamiento de sombra de ese estornino, a ver si lo veis, no sé si ahora va a salir, pero está justo debajo de la oveja, en la parte sombreada hay un estornino. A ver si lo vemos, sí, está ahí, a ver, ay, ahora mira, creo que va a salir por detrás, a ver. Sí, ahí lo vemos. Ese estornino ha estado justo debajo de la oveja, aprovechando la sombra. Mira, y también con el pico abierto, y ahí se va a la sombrita, como si sería una terraza, pues aprovecharse de lo que vaya encontrando. Hombre, aquí el que no corre vuela, y estos pájaros que vuelan, pues a aprovechar. Mírale, este estornino, amigo de la oveja, bajo los cortinones de lana. Sí, señor. Este estornino que está criando en la torre del centro. Estamos súper contentos de tener una pareja de estorninos aquí en el Bercenter. Bai, sisareren bat eta intsektuak. Bueno, bajo la oveja, pues un montón de insectos. Fijo.
Mira, ahí Felipe nos manda una foto de estorninos también encima de... No sé si es un corzo. No, ahora mira, se nos ha ido la oveja y la ha dejado al estornino. Y aquí podemos ir viendo la cigüeña, que eso, lo que os he dicho. Me han comentado que en Guernica parece ser que han puesto ya, no sé cómo, porque había 4 ramas, 143 muertos, Fernando, sí señor. En la Galerna de Bermeo. Esas cigüeñas que después del desalojo que tuvieron, la verdad que ahora mismo les han dejado hacer. Y bueno, pues la gente emocionadísima, pues que han puesto, parece ser, que un par de huevos, y está la hembra ahora ya echada, incubando, exactamente igual que lo que está pasando aquí. Qué rápido crecen los juncos, a que sí. Alberto nos dice, es increíble cómo crece. A ver, humedad, calor, vegetación a tope. No sé si os acordáis, hace un par de meses, cuando veíamos este carrizal, lo verde, vamos, ni se veía, estaba a pocos centímetros del agua. Ahora, fijaros en la espesura de este carrizal. Es por eso que, como en el día de ayer, pues pudimos escuchar a todas esas aves de carrizal, ¿no? Los carricerines, el carricero. Vamos a seguir porque hoy se me va a escapar el tiempo y tengo un montón de cosas para contaros. Ay, esto de hacer solo un turno al día es estresante. Si no, no me da. Para enseñaros todo lo que hay. Hombre, Beitu, Chistu, Gure Laguna. Aquí, Chistu también. Chulísima la foto de la urraca, Felipe. Y aquí Ana de Silbón, que lleva con nosotros, que se nos ha quedado aquí. Creemos, hemos estado viendo algunas imágenes, que tiene algún problema para poder volar. Por lo que, pues no sé, pues se nos quedará aquí. Por nosotros, bienvenido sea. Por él, un poco triste. Algo de Roy, sí. Hoy a la mañana, un compañero nuestro se ha acercado en un censo y en un seguimiento que tenemos sobre las lavanderas boyeras, que os voy a hablar ahora enseguida en un saltito. Se ha acercado a la zona del nido que les encanta a Roy y hasta ahora a la hembra que ha estado con ellos, con él, y sí que ha visto al águila pescadora, que cree que ha sido Roy, pero no se sabe nada de parejas. Yo tampoco, desde casa, que muchas veces solemos oír, tampoco he oído nada de ningún baile de estos vuelos de cortejo que hace, por lo que creemos que está aquí. Hoy en la mañana sí. A ver si el sábado y el domingo habrá retransmisión. Pues os lo comentaré, porque ahora estamos un poco tratando de todos los temas de trabajo que tenemos aquí, que se nos van acumulando muchísimas cosas. Además, este 10 de mayo para nosotros es nuestro gran santo, es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Para ese día ya os vamos a comentar. Ese día creo que vamos a hacer aquí un tour. ¡Buah! El tour, el giro y vamos, la vuelta, todos aquí. O sea que os comentaremos qué es lo que ocurrirá sábado y domingo. Pero el domingo algo habrá, ya que es nuestro día, nuestro gran santo. Sí, al Favo, yo creo que la francesa le ha dejado a Roy. Pero bueno, a ver, cosas de la vida, ¿no? Cosas que pasan, cosas peores hay. Y habrá otra oportunidad. Después de 5 años, me imagino que estará acostumbrado Roy. Aquí veis todos los ánades reales que se han acercado y que dentro de poco van a empezar a cambiar de plumaje, y como veis están dejando
el islote lleno de plumas, que parece que están cayendo copos de nieve, pero chulísimo. Eso es, Vicente. Haremos algo especial el domingo, fijo. Vamos a pasar al islote de las espátulas, que había alguna, ¿eh? Y aquí están, como todos los días, entre nosotros, estas preciosas espátulas. Alguna joven, otra adulta, porrones también que están entre nosotros. Y mira, estos carriceros que se escuchan al fondo. ¡Ay, los patitos, Beatriz! Pues no los hemos visto más. Yo, desde luego, hoy a la mañana no los he visto. Ahí va, mira, y aquí nos han llegado ahora las cigüeñuelas. A la focha coja, sí. Jo, ya llevo un par de días o más sin verla, ¿eh? Bueno, llevamos, porque yo cuando he estado viéndolas ha sido con vosotros, o sea que sé que están también alguna garceta grande. Hace nada, 5 minutos antes, a las 6 menos 5, estaba por aquí, pero no sé si se ha escondido entre los juncos. Vamos a buscar, vamos a buscar tanto a la garceta como a la... Mira la gaviota también, la gaviota patia amarilla, que bueno, tampoco... Aquí, y vemos también que esta abre el pico, señal de que tiene bastante calor. Eso que las gaviotas están súper acostumbradas en Ízaro, en la isla donde crían, en esa isla pelada prácticamente, a recibir todo. Mira, ahí se ve al carricero. Y bueno, a ver, vamos a acercarnos a la muna donde suele estar iba a decir la coja, pero es la focha coja. Pero primero, a ver, a este islote, no vaya a ser que esté aquí. Antes había una gaviota que se le veía súper chula. Aquí está. Sí que vamos a hacer algo, Dora, hoy, Beatriz, para el día de las aves migratorias. Mira, y aquí vemos a esta gaviota reidora. Oye, Jadur, esta gaviota patia amarilla, con este carricero de fondo. Esta gaviota patia amarilla, que puede ser, creo que de segunda o tercera invierno. Sí. Jo, yo nunca me atrevo a decir la edad de las gaviotas sin mirar. De segundo invierno, diría yo. Sí. No, de segunda primavera, claro. Eso es. Es de segundo año. Por favor, 32 grados y subiendo. Por ahora aquí una gozada. Parece que pone aquí 27 grados, pero aquí bastante más. Vamos a acercarnos en un momento a ver si vemos la focha. Chan, chan. El carricero está increíble. Hoy ha cogido el micrófono y como para dejarle, Uy, parece que me ha oído. Y aparte de los estorninos que están aquí a tope. Uy, y además, si tenemos cuadrilla de estorninos.
Hombre, y este ya se nos estaba quejando. Ya estábamos olvidados del ruiseñor bastardo. R. cachindorra. Sí, los patos han nacido, pero yo no sé. Ayer había una hembra con 5 o 6 patitos. Uy, aquí las ovejas que se nos van. Ya parece que no está cojeando mucho. Aquí como ya en 2 meses casi que llevamos todos los días, estamos conociendo a las aves que están aquí, a las ovejas, a la focha coja. Ayer había una garceta coja. Aquí empieza otra vez el carnicero. Qué chulo, ¿eh? Escuchad. A ver, joder. Ahora no quiere cantar. Se ha avergonzado. Uy. Aquí está la cigüeña de cerca del centro. Alberto, hasta ahora no hemos puesto ningún macho a las ovejas, ni un carnero, pero este año quizás sí, porque nos hemos dado cuenta que quizás necesitamos un rebaño más grande, porque si no es que es imposible mantener todo esto. Nos acompañan y nos ayudan un montón, pero veis cómo de un día para otro crecen los juncos. Bueno, se oye también, se escucha aquí en el fondo una curruca capirotada. Vamos a acercarnos por si acaso. Esa que se oía. Y ahora empieza el carricero. Empieza, pero ¡ay! Parece que está ahí timidillo. Hoy a la mañana había un montón de buitres en toda esta zona. Pero un montón, ¿eh? En toda la zona de Ereñosar. No sé lo que pasa, pero la verdad, ayer estuve en duda, ¿eh? Que de repente apareció una garceta coja, la focha coja. Yo no sé lo que le pasa a Chistu, que no sé si coja o manca o manco, pero desde luego sí, algo pasa. Y nosotros no somos, ¿eh? Carricero Tordal, qué gozada. El día que... Ahí va, ahora mismo... Aparte del carnicero, me ha parecido escuchar una lavandera boyera que os quería hablar ahora mismo. Ya, en Salburua utilizan ciervos, pero Salburua está cerrado, esto está todo abierto. Y aquí hay corzos y jabalíes, pero es verdad, es una buena idea lo de los ciervos, pero claro, tienen el recinto creo que cerrado. Y aquí en este recinto donde están las ovejas, pues... ciervo sería una gozada, pero... Capirotada, sí, señor Felipe. Y bueno, os voy a enseñar, joder, si no se me va a escapar, la actualidad de hoy, que hemos estado viendo, bueno, una sorpresa increíble. Ayer estuvimos hablando del alcaudón dorsirrojo, pues ya está, ya lo hemos visto. Sí, señor, os voy a enseñar ahora mismo este alcaudón que un compañero nuestro hoy nos ha mandado la foto, de verdad, ¿eh? Este alcaudón dorsirrojo. ¡Tachán! Una gozada. En la zona exterior, en la marisma, en los polders. Y como todos los años, este macho que ha aparecido después de dar un viaje increíble. Increíble. Que me gustaría explicaros ahora en un momentito. Más cosillas que hemos visto yo mismo y mis compañeros. Por supuesto. ¿Cómo no? Un petirrojo chulísimo que estaba hace nada, ¿eh? Esta foto está sacada hace nada. Que también
Buah, Pachi, por mí encantado. Cuando queráis quedar. Y se pone un poco de chacolín, queso. Y aparte de disfrutar de un día de observación de aves, pues podemos hacer una quedada. Siempre estamos diciendo, vamos a poner un día de estos, así un formulario, si queréis, para poder pasarnos vuestro correo, bueno, lo que veáis, para que nosotros podamos pasar información del Urdaibai Bird Center, de todas las cosas que hacemos, de voluntariado, de actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Otra ave preciosa. Tachan. Una lavandera boyera que también tenía calor, ya que se ha acercado a un pozo que tenemos aquí cerca, un pozo de agua dulce, que se acercan de vez en cuando. Yo ayer os dije que aquí normalmente no necesitan fuentes y así, pero sí. A ver, en Urdaibai, ¿cuántas parejas de alcaudón puede haber? Pues os digo que el 2013, hicimos un proyecto que os voy a explicar ahora. Participar en un proyecto y prácticamente en un montón de territorios de campiña, pues había parejas de alcaudones, más de uno. En Arteaga mismo, en este pueblo de aquí, pues en cualquier zona de campiña que ibas, pues te encontrabas con una pareja, con un territorio, ¿no? Pues cuántas habría, no sé. Ahora lo que sé es que de unos años aquí ha bajado, incluso en algunos sitios de Vizcaya, un 90% la población de alcaudones. Es brutal. Bye, idea ona. Venga, vamos a hacer lo del formulario. Pues si queréis recibir así, no sé, información, pues actividades que hagamos y tal, y para mantener ahí una relación, ¿no? Una relación de este chat que ha surgido. Aquí está esta lavandera boyera Iberia, de la subespecie que cría aquí, con ese calor tremendo que ha venido al pozo, a este pozo que tenemos aquí al lado. Un pozo artificial, pero que no os podéis imaginar qué gozada. Menudo jolgorio se está armando ahora, menudo concierto entre el cortacésped del vecino y las ranas y el carnicero. Bueno, esta lavandera. Uy, voy a bajar un poco el micrófono, si no creo que no quiere dejarme hablar. Pero el carnicero también, que se diga. A ver, sobre todo lo del alcaudón, es que el alcaudón, ahora os voy a explicar. Pero mira, esta es la lavandera que ha aparecido en este pozo. Buah, es una gozada este pozo. Hay tritones, ranas, y se acercan todos los pájaros a beber en días calurosos como el de hoy, ¿no? Aquí la preciosa lavandera boyera Iberiae, con el mentón blanco, esa ceja blanca, con ese calor que tiene, que... Y bueno, más lavanderas Iberiae, pero también se ha visto esta taravilla norteña, Picharchar navarra, al lado de esta lavandera boyera. Pero es que lo más bonito ha sido que una vez sacar esta foto, al de 2 segundos, ha habido un cambio. Ha habido un cambio que es como, uy, ¿qué ha pasado aquí? Es como una foto para poner de los 7 errores que antes aparecían en los periódicos, y los errores, ¿no? Que de repente la bandera seguía ahí, la taravilla seguía ahí, y luego vamos a ver otra taravilla. Pero la taravilla común. 2 segundos entre las dos fotos. La misma lavandera, distintas taravillas. Mira, lo voy a poner como presentación para que lo veáis mejor. La taravilla norteña, que ha estado al principio, con la lavandera, y ping, y de repente se cambia
la tarabilla norteña y aparece la tarabilla común. Picharchar Navarra, picharchar arrunta. Picharchar burubaltza, parcatu. Picharchar Navarra, picharchar burubaltza. El bichoc, creo que era en catalán. Y menudo concierto que nos está dando el carricero. Qué gozada. Aquí de la familia de las lavanderas, aparte, pues sí que se observan también pues lo que son las bisbitas. Sí. Hace poco también, bueno, hoy también creo que se ha visto bisbita arbóreo. Pero bueno, y aquí os voy a enseñar esta foto, que también la hemos sacado ahí, chin chan, así como ha salido, que hemos estado siguiendo a un pájaro y aquí hay un pájaro escondido. A ver si alguien es capaz. Bichak, vai, parcatu, vai. Bichak, perdón. El bichak, pero la norteña, a ver, ahora lo voy a mirar. Pues aquí tenéis este pájaro que veis aquí. Y a ver si alguien puede identificarlo. Estaba en vuelo, es lo que se saca. Y luego ya a saber qué era. Venga, que es fácil. La lavandera, que es un reclamo de plástico, ni hablar. Reclamos de plástico, no de plástico, pero no me vais a creer, pero acabamos de hacer para un proyecto que tenemos con las lavanderas, para traerlas agachadiza. No. Este que se ve aquí borroso. Ahora en la foto. Ahí, eso es, en la esquina inferior izquierda, que ahora lo bajo un poquito, venga. A ver si puedo enseñaros el reclamo de plástico de lejos, No, Martín Pescador no. Bueno, os lo voy a decir, Hemos estado viendo al carricero, ¿verdad? Mirad la ceja que tiene. ¿No es Rosiñol bastardo? Ave toro, ¿qué va? No es Martín. ¡Aupa, Alberto! Alberto lo ha acertado. Un carricerín común. Pues sí, pues es rojizo, sí. A ver, os voy a enseñar. Joder. Es un carricerín común que ha estado en un canal y un compañero nuestro pues iba con la cámara y sabía que iba a salir y ha hecho una ráfaga y pues bueno, ha pillado esta foto que vamos, o sea, mala no, pero por lo menos que con esa ceja nos deja ver que es un carricerín común. A ver, que os voy a enseñar, a ver si encuentro el carricerín común. Ya lo siento por ser así, pero un segundo, ahora vais a ver. A ver, vamos a ver. Un Acrocephalus eschoenovenus. Y me vais a decir que no se parece en nada, pero bueno, es este pájaro que veis aquí. Esa ceja que se le ve es la que se le veía. Ay, no, esta no. Esta también es la ceja de este carricerín común en un día de anillamiento. Pero yo quería enseñaros este que también es el mismo, pero volando. Que es súper difícil sacar estas aves. Y he dicho, les voy a enseñar esta. Bichak Rojenk. Qué buena. Bueno, y os voy a enseñar, a ver si puedo. La retransmisión en euskera.
Pero primero a ver si puedo enseñaros. Mira, estamos oyendo lavanderas boyeras. Se ha oído ahí. ¡Chui, chui! Sí, se están escuchando ahora, ¿eh? Mira, ahora. No sé si... Ay, vosotros creerme, ¿eh? Que es verdad, ¿eh? Hay mucha gente que no me cree, pero bueno. A ver si puedo enseñaros, que ya me gustaría. Uy, a ver si me deja, ya que lo tengo en el móvil y tengo que descargarlo ahora. Estoy haciendo en directo al móvil, por eso me está sonando todo. Y a ver. Ahora. Bueno, a ver qué os parecen estas. Ay, joder, si estáis aquí. Perdón. En el WhatsApp, estas lavanderas boyeras. Estos son uno de los reclamos que utilizamos también a veces para los proyectos. Y dirías, a ver, de lejos, pues bueno, de cerca si nos acercamos mucho, pues ya saben que están hechos a mano, pero estos son los que vamos a usar en el proyecto que tenemos ahora con las lavanderas boyeras Larre, Bustani y Cararequín. Ahí está. Estos sí que no son de verdad, ¿eh? Y bueno, pues mira, lo del alcaudón lo voy a tener que dejar para mañana, porque si no, no voy a poder seguir en euskera y también tengo que seguir. Por lo que hasta mañana, que os voy a explicar estos alcaudones, de dónde nos vienen y a dónde se nos van. Vale. Hay gente que estos todavía no los hemos sacado. Están recién hechos. Están recién hechos. Veis que no, este ya es totalmente natural. Ahora, estos, mira, totalmente de plástico. Están hechos con arcilla blanca. Ahí con el fondo de melisa y así. No. Y mañana, sí, y atraen a sus compas. Y mañana os comentaré cosillas sobre este precioso pájaro que nos ha aparecido hoy. Por primera vez que nosotros hayamos visto en Urdaibai. Besarka de Ondivar. Y si queréis seguir ahora mismo en la retransmisión en euskera, y si no, fins demà o fins ara, como veáis, y hasta mañana, si no. Hola, onchearte.
Eta arratsaldeon berriz be, amendik Urdaibai berzenterretik, ja, egunero esatera joan naiz, baina ja egunero ez, ze gaur goizean ez dugu emanaldirik euki, baina gaur arratsaldean, zuekin barriro ere, eguneroko moduan, arratsaldero, hemen, emanaldi honekin, hasteko prest. Euskarazko ibilbidarekin, orain arte, gazteleraz ibili gara, egin ditugu horrelako osteratxo bat, baina jarraituko dugu, ontxe, zuek guztiokin ere, ibilaldi honetan. Lehen ordain betiko moduan, eskerrik asko jarraitzen gaituzuen guzti hori. Lehen ordain, jarraitu diguzuen guzti hori eta Euskal Herri osotik, noski, hemen, Arteagatik, Bilbotik, Santurtzitik, Sestaotik, bueno, nondik ez? Zumaiatik, Aretatik, Getxotik, bueno, Londonetik, Luxemburgotik, Belgikatik, Txiletik, orantxe momentuan Raimundo ere hortxe dago, Ajangiztik, Gernikatik, Gautegiz Arteagatik, bueno, zenbat eta zenbat jente egunero batzen zaretena momentu honetara. Eta gainera eskerrak eman behar dutzu edaz, ze egunero zuen aportazioekin, zuen galderekin, zuen iruzkinekin eta emanaldi hau benetan erakargarria egiten dozuela. Beitu zelako eguraldia daukagun. Forutik, haupa, Jesus! Bai. Kusi, zelako eguraldia dekogun, Sondikatik. Bai, eta herripilo bat itxiko dodaz, Izeize, Oskarbi, baina hortxe, laino altu batzuk, baina eguzkia bintzat ez da dena itzaltzen, Beitu zelako udako giroa. Ontxe momentuan, hemen, 26 gradu jartze ditu, baina hurbiltzen bagara Euskalmeteko Gautegiz Arteagako estaziora, Arteaga jartzen du. Ontxe momentuan, Urdaibai Berzenterreko teilatuan dagoen Euskalmeteko estazioan 32,3 gradu. Toma, maiatzaren 4an 30 gradutik gora. Batzuk pentsatuko dugu, zelako egualdi ona, giro ona, egie da, hortiziar pasiadan ibiltzeko da, baina aldaketa ere badator eta beitu urrun ez dago. Ontsi ikusten dugu, kostalderantza begira gaudela, amentxe hasten dira laino batzuk hurbiltzen, eta Durangora bebai, binga bezarkada bat, Ondarrura, Irunera, Sargori, bero. Eta nik uste dut, esan digute, Kantabriatik Santanderretik, ja dagoeneko aizea bortitz joten egondala, eta ez dakigu enbata sartuko da, enbata edo galerna, bai. Bero, bai guretzako, hegaztientzako, danotzako, baina danok martxan, bai batzuk gure etxetatik, beste batzuk pasiadatxoak eta osteratxoak emoten, tokatzen zaigun konfinamentu osteko, bueno, ez osteko, nino konfinoan gadoz, baina amentxe ibiladitxo hauek egiteko aukera daukagunok, bero egoraldi itzela, baina aldaketa ere badator, eta adi danok, ze datorren astean, ez hastion, datorren hastian, entzunion niri asko gustatzen zaidan meteorolo bati, Pello Zabalari, entzunion nola aldaketa
nahiko bortitza. Ui, baitu, laino honetan ematen du hegazti bat dela. Bi begi, eta hor txemokoa. Ez? Bueno, nire gauzak, holan ikusten ditudanak. Baina datorren asterako aldaketa dator eta temperatura jaitsiko dira pilo bat. Bai, armiarma sare bat daukagu lagun bat, armiarma bat, aben, kameran, eta beitu zenbat intsektu harrapatzen dituen, Hau da, lujo. Hortxe zulotxo batetan deko abia, amen, abia edo, gordelekua, eta egunero hortxe egiten dago armiarma saria, ez da egite egunero, ze horrek intsektu aia batzuk denpora daru, Baina behitu, momentutxo batetan zenbat harrapatzen dituen, Eta bai, galerna datorren, seinale, bero. Behitu eslako, armiarma sare. Baina, ez du barriztu, duela denpora asko, ez duena barriztu. Urbilduko naiz, argi ikusten dana, baina hor, mendebaldetik, hortxe datoz, honek laino hauek, eta, uste dut, horrek aldaketa dakarren seinale. Ikusiko dugu, Santanderrera iritsi baldin bada, ona ere, iritsiko zaigu. A ver. Urbilduko naiz, A ver. Bai, ez, printzipioz internet ondo da. Gaur ere goizean eukidugu horrelako justo gainera normalean, 11etan izaten izan dugu emanaldia goizetan, gaur lehenengo aldiz arratsaldez bakarrik egin duguna, eta justo goizean ere hemen herrian izan dugu horrelako argiaren ebaki bat, eta argi gabe gelditu gara momentu batzutan. Aber, posible dan ikustia, segundatxo bat, bai, hortxe. Arabaz oso beltza, jalekuan, eta alboan txonta eme bat, txonta arrunta, eta kurloia ere, hor ormatxori bat, egaletik, eta ontsi txorru bat agertu da. Bai, jalekuak ere topera. Hortxe arabaz oso beltza, ontsi joan da, eta hortxe txorru agertu da, txorru bi eta ormatxoria. Batzutan gustatzen zaitere erakustea, behintzat internetek laguntzen duen bitartian, aprobetxatu beharra dekogu, eta hortxe ikusten duguna. Janlekuetan. Hortxe, kurloia edo ormatxoria, txolarrea, paretatxoria, eta txorruak bi. Oso polite. Jarraituko dugu, hemen irlatxo honetan, orain ja irla honeri basateen irla, agian deitu beharko diguze, batez ere basateak dira ikusten duguzenak. Bitu, gehienak harrak, eta figatu zaitxie, nola irla osoa dagoen lumaz beteta. Luma horiek dira basateak usten dituztena. Bitu, galdetzen digute, antolak eta kontuak, ondo, bai, itzel, bildu gara hemen, persenterreko langile batzuk, batez be ikusteko, hemendik aurrera nola jokatu, ja dagoeneko hainbat leku irekitzen hasi dira, baina ikusi egin behar dugu nola manejatu, eta noiz irekiko dugun gure zentro hau, bizitariari, eta zenolako neurriak hartu behar ditugun, ez da? Egoera berri honetan.
Baina, bueno, guk hemen egia esan, ezagutzen duzuen badakizu zelako eraikina dan, hortxe, erakotzeko dutzuet, leku faltagaitik behintzat estutasunagaitik ez da izango, 1600 metro karratu dauzkagu, beraz, elkarrekin ez ikusteko beste. Sarrera, denda, bizitak, bai, horrek negurriak hartu biharra, baina inungo arazorik gabe. Normalean, hau ez da leku bat horrelako turismo masiboa etortze zaigunik, ez da? Gainezka egiten dugunik, hemen jendea, nahiz eta egunik jendetsuenetan ere, lasai asko ibiltzeko aukera dauka. Ez da leku txikia, hainbat leku daude gaztiak behatzeko, beraz, hortxe bili gara ikusten, nola manejatu, hemendik aurrera, eta, bueno, nahiko komila artean errez daukagun gauza da. Orain, falta zaiguna da, irekitzen dugunean, bizitariak izatea. Beraz, zueri dan hori, esate dut zuet, nahi dozuenean eta aldo zuenean, gure bizitan etorri, eta zuek ere zabaldu hortiziar etortzia, inguru honetara ezagutzen, Bizkaiko txoko politau. Urdaibaiko biosfera reservan, Gautegi Zarteaga, Gernikatik 5 kilometrotara. Bai. Noiz zabalduko dan, ondinok ikusi egin behar dugu, ia amendik datorren astean, datozen 2 astetan edo zelan doan gauza, eta horren arabera, zabalduko da. Baina, bueno, prisa gabe ibiliko gara, gauza kondo egin, eta hortxe. Hemen txistu, egunotan izena ipini otzaguna, hemen gauzoko batek ere, hemendik bezarka daundi bat, Mari Carmeneri, esantik gustatzen zaiola pilo bat txistu izena jartzia. Eta hementxe, gure txistu, belarra jaten, lehen gazteleraz komentatzen emili gara, nola egazti batzu dauden, batza erren dabilena, daztak kapurtuta edo zer daukan, horrelako kopeta zuri batek, atzo ere lertxuntxo bat ikusi gendu nahinka apurtxat eskegita zera mala, hemen daukagu txistu, nik ez dakite egoa edo, egoan zeo zer daukala, erdi mankatuta dago, eta gure artean, baina bueno, gu posarren, hemen ikusteakien, eta nahia, bai, dan hori itxaroten, fama edo ez fama, amentxe, itxaroten dan hori. Ez dakigu, ez do pentsaten txandarik hartu beharko danik, ze hemen gu bizitatu ezean ere, inguruan hainbeste gauza dago egiteko, eta beraz, ez do pentsatzen inoiz hemen egongo danik horrelako masifikaziorik. Ez dugu nahi behintzat, hemen basatiak, basatien irla bihurtu dan honetan, ez, famarik ez dugu horren besterako hartuko, lasai. Prismatiko on batzuk erostekotan, Marta galdetzen digu, nortz zeintzu gomendatu. Nik beti, ni ez nahi zona, optikan, hori ere esango dutzuet. Baina, eta hemendik ere, holan, ez dut produkturik, enpresarik salduko, ez da, normalian. Baina bai, gomendatuko notzuan, ez erosteko edo zer. Ez erosteko, honek behitu zelako merkeak diran, eta ez dakit, hauek hartuko ditut, ez da? Ez, hobetxoago batzuk erosi, aurrezten joan, dirurik espadeko zuen bintzat, aurrezten joan, eta
holan prezio, kalidade honeko prismatiko batzuk hartzia. Ez ibili askar, hobeto da probatzia, gu badituko hemen hainbat prismatiko mota, beraz, badaude batzuk oso egokia diana, prezio kalitatea, ze klaro, pentsatzen baldin badugu, prismatiko batzuk 25 euro gaitik erostea, ez. Aldira, baina ikusiko duzu, ezer, komuneko papeleko rollo bi hartu eta hortxe kartoitik ikusten den beste. Oin, badaude prismatikoak, gama zabalekoak. Ia 3.000 eurotik hasita. Hori ere ez. Baina, azken finean, kontutan hartu, sarritan erabiltzeko baldin badira, guri gustatuko litzaigukena dela ondo ikustia, lehenengo, baina kontutan hartu, zuen begietaz, begiekin zabiltzatela, eta zuen biztakin. Beraz, beti, prismatikon batzuk, nahiz eta purtsoa gehitxoago ordaindu, osasunerako ere hobiak, batez be, bizta osasunerako. Eta gomendatuko nizueke, holako, ze izan dau? Gomendatuko nizkizueke batzuk, baina hemen markak eta ez dituz esango. Beitu, hemen, Sanka Luzia, ontxe, etorri, barri. Hortxe gurutzatu dena. Aldata guzti be Marta, nahi baldin baduzu, inungo arazori barik deitu edo idazten badiguzu, gure korreo elektronikora, urdaibai@bercenter.org, erantzungo dutzut. urdaibai@bercenter.org. Hemen Sanka Luzeak, honek ja gure artean etorri diranak, ja abi eitera, zaiatuko gara ontsa momentuan ikusten aber ingurutik hasi diran, behitu normalean gure zentroa segun eta noiz, udan jente askok, egunean ziar zesango dutzuet, inongo aglomerazio barik, baina udako egunetan orain arte behintzat, egun pertsona, egun digora, sarritan, uztaila eta abuztuan, baina bestela, 40, 50, azken finean, komentatuko dut, urtean, normalean dauzkagu, 40.000 bizitari inguru, eta hori banatzen dira asko, eskolak, urtean zehar datozen eskolak, eta udagaraian, nahiko txu. Bai. Eta eta zuzeneko honetan, hor jendetza, orain momentuan, nik hemen ikusten dudanez, 122 pertsona zaudete zuzenean, Urdaibaiko irudi hauek ikusten. Ontxe momentuan, minutu batetan, gu jarraituko dugu emanaldi honekin, noski. Batez ere, finkoak, fidelak egin zareten jente guztiari, ez fallo egiteko. Eta egunetik egunera ikusteko nola, hilabetetik hilabetera nola aldatzen dan, hegazien migrazioa, zelako eragina daukien aldaketa klimatiko honek eta hortxe aztertzen jarraitzeko, ez da? Beitu, gutxi gora bera, hemen 40.000 horietatik gehienak estatutkoak eta Euskal Herriko jendea. Gehienak. Ez dakitzen bat eguneko esango ludan. Kanpotarrak eguneko 20 bat edo izan daitezke? Bai, asko, udan eta asko. Kanpotarrak, Ingalaterratik, Alemaniatik, Estatu Batuetatik,
Holandatik asko, Italiatik, Portugaletik, pilo bat. Eta gero perfila jendearena batez ere familiak naturarekiko olako zertxo bait daukaten jentea, hegaztieri buruz ia gehienak zero patatero dakitenak, bai, jakin hegaztia daudela eta zertzuk batzuk oso ezaguna diana, baina hegaztien migraziari buruz eta hegaztien kontuari buruz gauza gutxi, jente askok egia esango dizuet, hemen aurkitzen du, hemen deskubritzen du hegaztien mundu hau eta migrazioen mundu hau, berez guretzako zoragarria da hori eta gero errepikatu egiten du, eta batez ere familiak, umiekin, baina hori bai, eta bizitetan, egunen batena bere egiten dugu nolako bizita bat virtuala bada ere, eta bizitetan saiatzen gara beti, gure proiektuak ikustetik aparte beti, gutariko batekin, Nineu, Vicente, Jon, Txepe, Rowan, edo norbaitekin, Jose Mari, amentxe, begiratokian, teleskopioak hartu eta hegaztiak ikustea, eta ni oraintxe egiten abilena zuekin egitea. Beitu, ontxe pasatzen da, pasatea, atzean ikusten dugu kopeta zuria, gustatzen zaiguna da, danok parte hartzia horrelako bizitan. Beraz, bai, eskolak asko, taldeak ere asko, urtean ziar, bai, zero patatero, baina berdin da, ze hemen, ja, gure helburua izaten da gutxi gora bera mundu hau ikustia, ez da? Ez da ezagutzia, hegazti hau kopeta zuria da, edo hau bestea zingira berdantza, edo hau bestea ez dakigu, lertxuna euskara, ez. Edo, beitu, hau ikusten dugun hau, Arabas oso beltza uste dela, gainera. Ez dago ikasi beharrik. Gero ja bakoitzak, ja pentsatzen du, berak alduen neurrian, jarraitzia, ez jarraitzia, gida kartzia, prismatikoak, baina ez, gure helburua da, jendea etorri daiten ona, kontura ditu daiten zelako mundu bat dagoen, gure begi aurrian, etxetik oso gertu gainera, eta joaten bada gauzatxo batekin, beitu, entzuten dugun hau belea dala, edota urbildu gaitezan, edo irlatxo honetan normalean egoten diren hegazti hauek mokozabalak dirala, eta mokozabal hauek hemen daudela Holandan jaiotzen diralako, Holandatik urtero Mauritanian arte doazelako negua pasatzera izugarrizko bidaiak egiten dituztela, zen leku ezagutzen dituzten, penintxula osoa gurutzatzen dutela, Doñanan gelditu, Doñanako leku zoragarriak ezagutzen dituzten mokozabal hauek, salto egiten dute Marokon Merja Zergaan dauden beste itxasadar batzuk ezagutu, beste ezegune batzuk, eta hortik ondio jarraitzen dute Mauritania, Senegal, Ginea Bisora, eta antxe negua pasatu ostian, zaka, berriz ere gure artean, eta guk hemen aukera ikusteko. Berriz ere Holandarako bidian, Frisia Irlatako kolonia horietara abia egiten. Izugarriak egiten dituzten bidaiak. Eta gunetik egonera gainera desberdina. Museo bizi bat, beti esaten dugu, gure erakusketa kanpoan dagoena dela. Eta inoiz ez dela berdina. Bai. Gaza da gozatzia. Eta, dinotzuet, gelditzen bagara horrelako gauzatxokien? Itzel.
Iñaki, gonbidatuta zagoz. Eta bueno, zue guztiok ere, ikusiko duzu, zelene komentatzen ibili gara eta egingo dugu horrelako ekimentxo bat, hemen txat honetan parte hartzen duzuen guztiokin eta batez be, zeuen ez dakit kontaktua edo korreoa edo jakinda, benetan gonbidatuko zaituztegula etortzen Urdaibai Berzenterra egingo dugula horrelako deialdi bat, nahi duzuenean etortzeko, noski doan, eta gurekin bat egiteko oingo egun hauetan, itxialdi honetako egun hauetan egin duzuen modua, baina ja aurpegiz ikusteko, ezta? Eta aurpegiz ezagutzeko, batzuk ezagutzen gara, beste batzuk ez, noski. Eta bai, hain urrun ez dago, eta hori bai nahi dugula danon artean partekatu. Hemen, mokozabalek eta bueno, hemen, behitu, kopeta zuria, hemen aurreko partian. Atzeratxoago murgilariak, basatea, beste murgilari bat, basate emea, basate arra, zankaluzea, mokozabal gaztea, mokozabal heldua, basatea eta hankauek jarraitzen baditugu beste bi mokozabal. Gainera bitu, Arantxak esaten diguna, amendik Urdaibain ziar, bueno, Euskal Herri osoan, ez da, baina hemen ere, hainbat eta hainbat lekurekin disfrutatzeko aukera. Gainera, beti dago zerbait berria, Bai, eta jo, playa hundi, benetan, beste leku bat, eta hortxe ere gozatzeko aukera paregabia, Hortxe dago bai ekoetxea Txingudiko ekoetxea, zentro, gente, bueno, itzelagaz, eta inguruan, bai, hainbat behatoki, eta horrelako ibilbide batzuk bertako gaztiekin gozatzeko. Esan behar dutzu gainera oso leku erakargarria, itxasutik oso gertu, eta limikola kontuetan eta urre gaztietan eta gozatzeko aukera ere paregabea, beraz, bintzat inguruan bizizaretenak hurbildu zaitezte playa hundira ere, Donostitxik gertu, Irunen bertan, bueno, Irun dela, eta ibateko, Beitu, foruk merezi dau, gainera daukagun ibilbidearekin, orantxe egin dute ibilbidea, ja bukatu dute Gernikatik, behintzat Gautegi Zartegar arte, ja, zabaldu dute guztiz, plan itzela, beitu, hartu trena Bilbon, Donostin, bueno, Donostin apurtxu bat urruntxu, baina gelditu forun, oinez hasi estaziotik, geraletukutik, gurutzatu Bercenter bizitatu, buelta forura, forutik berriz ere hurbildu erromatarren astarnak dauden leku horretara, tragotxo bat eta pintxotxo bat hartu, eta goiza edo eguna eginda. Eta noski, onjarbi noski, bebai. Playa hunditik gertu, baina ontxerako txiko dutzuet. Txantxan, a ber, zema gauza ikusteko da gozan, gauza bereziak, Baitu, Santio bidea bebai eitzeko, hemen, Hartzubiko zubia arratzun, Santiago bideko galtzadau pasatzen den lekua. Gehiago, bueno, zelan ez, Gautegi Zarteagako kantera gorria. Danok esate dute Ereinoko marmol gorria. Ereinok badauka marmol gorria edo kareharri gorria, baina hau Gautegi Zarteaga da, eta guke hemen gure herrikoa aurrea eta behar dugu. Artiako kareharri gorrianen kantera, leku zoragarri bat ikusteko dagona, hementxe Berzenterretik pega-pegaina, osea, kilometro gutxitara
hau, argazki hau, eta, beste atopatzen dudan, beste bat eukidot, itzela, hauxe, kantera berdina, horrelako ebaki hauekin, ematen du, holan, maien garaiko, horrelako eraikin bat, eta hauxe, kareharri gorria, fosilez betetakoa, eta hemendik ataratzen ziren, harri hauek, gero ondo garbitu, pulitu, eta Vatikanon ere ba omen dago hemendik ataratako harria. Beraz, pentseu, Beitu, Zumaia ere, noski joateko inguru horretara ni ondan nago, eta benetan itzela Zumaiako inguru hori. Jentea ezagutzen du Zumaian, da merezi daben lekua flixarena ondartzatik, lujo. Bueno, zesan gotzuet. Lagako ondartza, Ogoño, Mundakako portua, eta herria olatua eta dena Mundakako tala, beitu, ontxe, erakustalditxo bat egingo dugu argazkiekin. Kantera, lehenik Osoioko errota, amentxe bertan, ametike 600 metrotara, leku paregabian, marea errota polit bat, Muruetako tximinia, amenik ere ikusten duguna, beitu, ontxe jarriko dugu, hemen irudietan, Osoioko errota pasau, eta hemen, Muruetako tximinia, telleria bat, lehen, tellak, eta adreiluak eta egiten ziren leku zoragarri bat, ontxe berriztuta, bizitatzeko primerakua. Busturiko paraje zoragarriak, Landazabala eta atzeko partean, Artadia. Lehen esan dizuedan bideo hori, Forutik urten da Gernikatik urten da Urdaibai Bersenterra arte datorren, Paduratik datorren bide zoragarri hori, beintza. Noski, oinez ez da noena nahi bili, hartu trena, eta hurbildu Gernikatik dauzen, bai Muru eta Foru, Muru eta Busturi, Sukarrita, Mundaka eta Bermiora. Bermiora eta Mundakan pintxotxo bat eta txakolitxo bat hartu berriro trena, ordu erdiro daragoen trena eta buelta. Hemen Bermioko portua, hemen txepotetxo batzuk hartzeko, leku zoragarria benetan, zelako propaganda egiten abilen, Hemen kanalako hilerria, lehenko egunea komentatzen genduen da bizitatzeko paregabia, gainera horre gonzan horrelako zelan da, serie bat, presunto culpable, eta hortxe grabatu zen, eta hemen, beitu, marea errota, hau zoragarria orain berriztu egin dute, baina hemen erreioaren ertzean, eta marearen indarrarekin, lan egiten zuena, hemen konportak, Madariaga dorretxea oraintxe momentuan, ekoetxea Urdaibai, ekoetxea Txingudiri buruz hitz egin dizuet, hemen, ekoetxea Urdaibai, Euskadiko Biodibertsitate Zentroa, leku zoragarria museo polit bat, ingurumen hezkuntzan hainbat aritzen direna, hainbeste gauza, noski, eta surfa gustatzen zaizuenari, olatuetara, hortxe Izaro, fondoan, gure lagun bat hor surfeiten, Sukarritako ingurua, Padurekin eta Atxarreko San Pedro atzean, hemen Murueta, Gabikata, beste inguru batzuk, eta Jaiak. Ja, pasatu dira inauteria, baina hemen Laminak eta danetarik. Artzubi. Gauza, pilo bat. Beraz, ez dago aitzakiarik. Hegaztietatik aparte, milaka gauza, tourism tour. Eta lehenengo herriko aprobetxau, oin, egunotan. Eta gero, hasiko gara. Lehenengo probintziatik,
Eta gero suertia daukagun da probintziatik probintziara pasatzeko aukera emote oskuen. Eta gero herrialdetik herrialdera ere noiz izango da. Ikusi zela momentutxu batetan lainotu jakun, lainoak askar datoz, eta hemen ikusten dugu itxasotik ilun, ez dakit hor igeldo partetik eta zelan ikusten dan itxasoa, zebadakigu hemen lagun batzu baditugula igeldotik eta jarraitzen gaituztenak, eta kostaldetipe bai, Donostiatik eta Zumaiatik, beraz, gustatuko litzaileak jakitean zelako eguraldia ikusten duten kostarantza, edo Bermiotik, Mundekatik, Antzoratik, ia kostaldetik enbataren berri iristen zaigun. Ze, komentako dutzuet, enbata sartzen baldin bada, kamera honek zuzenean jarraituko du, naiz eta gu emanaldi ematen ez egon, baina ikusteko aukera paregabia, sarritan ikusi ditugu enbatak zuzenean, hemendik, eta batzutan bildurgarriak eta etxetik ikusteko ikaragarria. Espero dut ez sartzea, enbatak gogorrik, baina seguruenik ontxe daukagun sargoritza, zapa eta bero honek buelta mongo dau, eta zer gertatuko jaku, bai? Beraz, zer dan gertatzen da hor kostaldetik, gustatuko litzaiguke jakitia, ia Igeldo, Donosti, Zumaia, Bermio, Mundeka, zan ikusten duzuen itxasoa, edo itxasoa. Eta gaur, bukatu horretik nahi dut bebai, erakutsi zelan gaur aktualitatea bebai egondan, eta gaurko aktualitateko protagonistarik handiena, hauxe, ontsa erakutsiko dutzen, Antzandobi arrunta. Guretzako Antzandobi arrunta, baina ez nahaztu gaztelerako alkaudon komunekin. Hau da, gazteleraz alkaudon dorsirrojo. Bai. Antzandobi arrunta, guretzako arrunta dena, da hauxe, gazteleraz alkaudon dorsirrojo, eskorxador katalanez, oso izen polita, eta picanzo vermelho galegos. Antzandobi arrunta beste bat da, Antzandobi kaskagorria da gazteleraz alkaudon komun, eta picanzo cafecirrubio, capsigrain katalanez. Getari astu dut egia, Violeta, parkatu. Bai, babitu. Hemen dira odeia sartzen hasi dira. Eguzkia indartxu. Bizkaia lainotu zaigu, bai, bitu, gu lainotu gara. Bai. San Anton ondinok ikusgai, ze ona. Gozada bat da, holan zuen parte hartze eukitzia. Bai, bitu, bat baino gehiago zaudete Igeldotik, Eta gozada bat da, holan ikustia, meteorologia ere nola aldatzen dan leku batetik bestera, eta nola jarraitu da genezaken, lehenko gunean ere, ekaitz batekin polita izan zen, nola jarraitu genuen, hasi Bizkaietik eta Ondearbir arte, usten dut, jarraitu genuena. Txata zoratu zaigu. Uste du beroarekin txata ere zoratu egin dela. Amarren eta Ibarren ekialdera begira, noski mai. Konexioa kutxe egin du. Hemen konexioa gaur ez dakigu zergaitik, baina oso ona daukagu. Eta esaten hona izena, hauxe protagonista, Antzandobi arrunta, ontxe Mozambiketik iritsi berri, gaur lehenengo alea ikusi dugu hemen Arteagan, bersentarretik gertu, eta bihar zindagizuet, komentatuko dizuetela, hegazti polit, honei buruzko, bizitza
mirari eta historioak. Mozambiketik, Sudanetik, etorri berri zaigun, antzandobi arrunta. Horrekin batera, hainbate gazti. Bai, txata dabil, bueno, zoratu egin da, nik uste beroagaitik izan dela, baina, bueno, lasai. Ondinok jarraitzen dugu, eta nik uste hemen behintzat, oraindik, konexio itzela daukagu. Beste gazti batzu, gaur ikusi dugu zenak, harin, txantxangorria noski, hemen aukera izan dugu, bainutxu hartuta gero, ikusi dugu txantxangorria hau, gure zentroaren parian. Beste batzuk, bueno, bero eginda, mokoak ere zabalik, ventilazio nahietan, da mentxe larre bustanikarak. Hurbildu direla, gu inguruan dauzkagun, putzuetara. Ui, aiba, euriza parra da zidamen. Ontsen zuten dugu. Hala, iritsi zaigu. Beraz, escorxador, matadero, eso es, un matadero. Eskerrik asko, moltes gracias, Gonzal. Escorxador, no sabía por qué era, y era por sí, matadero. Txata bai, txata dabil, ez, dano nada, Mafioso urpegia, hemen, bustanikarra, edo, larre bustanikara. La bandera boiera. Noski. La bandera boiera. Ai, parkatu. Esto, astu nahi. Kuereta groga, baina Iberia espeziakoa, subespeziekoa, parkatu, eta la bandeira amarela, oso hegazti polita etorri dana, putzu honetara, ura edaten, ikusten duzue, nola mokoa zabal-zabalik, beroak itotzen, hau ere, politxe, benetan, bustanikara, larre bustanikara, hau, hortxe. Iberiarra, ikusi nola mokoan azpia eta iztarri buelta hau, zuria dala. Eta, irudi honekin, eta behitu beste honekin, hemen, larre bustanikara eta alboan, Pitxartxar Navarra, Tarabilla norteña, gazteleraz, bitxak rojenk katalanez, eta txasko norteño, eskerretan da ona, galegos. Baina, guazen ikustera, zer gertatu dan, 2 segundu pasatu direnean, ping, aldatu egin dira. Jarraitzen du, larre bustanikara berdinak, leku berdean, baina, bestera, pitxartxar arruta, etorri da, edo pitxartxar burubaltza, etorri da, bitxak komu, eta txasko komu. Eta bitu, tarabilla komun. Bai katalanez, bai galegos da, bai euskeraz, izen onomatoipedikoa dauka, pitxartxarra, hor, egoten da, hor, arbola puntetan lan, baitu, katalanez, bitxak, eta txasko galegos, pentsa, zelako, izen politak, dauzkagun, bai galegos, bueno, hizkuntza guztietan, ez da, stone chat, hori ere, chat, izango da zerbait egaitik, hau da, stone chat, eta ai, bestia segundo bat, stone chat eta winchat, bai winchat, hauxe pitxartxar Navarra, bitxak rojenk
eta Txasko Norteño. Winchat, Stonechat. Eta honekin, lagun hauekin, nik biharrat esango dutzuet. Bihar arratsaldeko 6etan berri zene hemen. Eta adi egon, zuzeneko kamerari, ze enbata sartzen bada, amengo irudiak ikusi ahal izango dituzue, zuzenean, behintzat gure internetak espaldin badoa eta lanean jarraitzen baldin badu. Beraz, bezarka da handi bat danontzako, fins dema Kataluniara eta tamaina, eta hasta mañana Galiza eta beste leku guztietara. See you tomorrow, eta ondo izan.